Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes una vez más. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante porque Pablo tenía una oración que puede inclusive resumir todo lo que es Efesios 3. El deseo de Pablo para sus discípulos era una sola cosa, que sus discípulos pudiesen tener o llegar a tener un poder espiritual. Y yo creo que aquí en lo que es el foro estamos en el mismo patrón, estamos en el mismo pensamiento. Nuestra oración es para que todos aquellos que están conectados al foro Conecta a Dios y que nos van siguiendo a través también de estas pláticas, podamos o puedan llegar a moverse en el poder espiritual que Dios nos quiere dar o que ya nos dio y que está en nosotros, pero no hemos descubierto. En Efesios capítulo 3, ustedes van a encontrar esa oración en el versículo 13, que dice: por tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. A ver si entendemos eso, ¿verdad? La gloria de nosotros era que Pablo estuviese en tribulaciones. Gracias a eso nosotros recibimos la gloria de Dios. De la misma manera, mi esposa y yo a veces estamos en tribulaciones que no nos corresponden, ¿verdad? Porque son tribulaciones de muchos de ustedes que están pasando también situaciones complicadas, ustedes o sus hijos, y acuden al foro para que estemos orando. Y ahí nos metemos en sus tribulaciones y de ahí la gloria que también reciben por hacer que también estemos inmersos en sus situaciones complicadas, todo el foro. Ya no están solos, ya no están haciendo esta guerra en forma individual o solamente su familia, sino ahora tienen toda una familia que llamada Foro Conecta a Dios, que está metido en sus tribulaciones. Y en el siguiente versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entonces está orando para que todos pudiesen entender a lo que habían sido llamadas. Todas las iglesias que Pablo estaba formando y todos los discípulos que Pablo estaba desarrollando, su deseo y su oración era que pudiesen descubrir cada persona dentro de sí mismos las riquezas ilimitadas de la gloria de Dios. Porque como humanos nos quedamos y permanecemos como humanos y no pasamos mucho más allá de lo que somos. Pero nuestra identidad espiritual es mucho mayor y más grande de lo que usted se imagina como humano. Por eso Pablo oraba para que descubriésemos esas riquezas ilimitadas que hay en ti, conforme a la gloria de Dios, y que ese favor de Dios a tu vida llegue como una fuerza espiritual que te inunde en lo más íntimo de tu ser a través de una fuerza divina y de un poder explosivo. Ese era el deseo de Pablo, que cada uno de los que iban siguiéndolo y que estaban buscando las enseñanzas de Pablo. Y Pablo sacaba el abanico de todas sus experiencias que había tenido con Dios, porque él no fue un discípulo directo de Jesús, se encontró ya con el Espíritu Santo y fue el Espíritu Santo que lo elevó a nivel de apóstol en una relación con el Espíritu en forma increíble. Aunque Pedro y los demás, y Juan y los demás, habían estado con Jesús, usted se encuentra en el libro de los Hechos que Pablo es el más nombrado y además es el que tiene más epístolas, 13 epístolas. Y eso te habla de un encuentro con Dios superlativo, enorme. Pero no fue con Jesús, fue con el Espíritu Santo. Él no fue un discípulo de Jesús directo, sino después recibió el poder a través de ese encuentro, donde sí, Jesús, dejando su trono físicamente, por decirlo así, se le presentó a Pablo y luego fue empoderado por el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo, entendiendo esa fuerza que el Espíritu Santo da,
que Dios da, que Jesucristo nos da, entendiendo ese poder ilimitado que hay en nosotros, Él estaba orando constantemente para que nos inundara ese poder, esa fuerza divina, como un dunamis, un poder explosivo dentro de nosotros, y pudiésemos comprender la altura, la longitud, la anchura. Si usted lee esos versículos, están más adelante, más abajo, versículo 15, 16, 17 hasta el 18, léalos, y nos habla de que debíamos de alcanzar la altura del Señor Jesucristo, la profundidad con la que Él se movió, y porque normalmente no lo hacemos. Nuestro cristianismo está opaco, está pequeño, es chaparrito, pues, o sea, es pequeñito, no crece, no es amplio, está todo muy limitado nuestro cristianismo, y necesitamos ampliarnos en ese mover del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pablo lo hacía así, decía: debemos de usar constantemente la fe. En estos versículos nos lo está diciendo. ¿Por qué debemos de usar constantemente la fe? Porque la vida de Cristo se va a liberar, al usar la fe, se va a liberar profundamente en ti. Y eso te va a convertir a ti mismo en una fuente y una raíz de vida para los demás. Pero tienes que usar constantemente tu fe. Y ese es el secreto, familia. Se los voy a decir ahora. Ese es el secreto. Cuando nosotros como padres, ustedes conocen a nuestros hijos, cómo están metidos en el ministerio, y muchos dicen: ay, que le salieron buenos hijos. Sí, cómo no, sí, como si salieran los hijos buenos o salieran malos desde que nacen. No es así. No es que nacieron buenos o nacieron malos. ¿Te tocó buenos hijos? No te tocó buenos hijos. Formamos, mi esposa y yo, buenos cristianos, buenos hijos de Dios. ¿Y cómo fue eso? Nuestros hijos, ellos nos acompañaron desde pequeñitos a todo lugar que íbamos. Lugares muy peligrosos, como fue cuando abrimos la iglesia en San Andrés, Tuxtla, y que nos movían al llegar a esos lugares. Nos hacían misas satánicas y nos desfilaban un montón de hechiceros de ese lugar, porque ahí está cerquitas de Catemaco, y querían que nos fuéramos. Y nos movían el coche, espíritus inmundos, cuando íbamos manejando. Mis hijos vivieron la guerra espiritual desde muy pequeños. Pero formamos la iglesia de San Andrés, que fue algo que no se había podido hacer a través de otros pastores, como Berenice, que está en Veracruz. Lo intentó 3 o 4 veces, pero era una resistencia tremenda por todos esos espiritismos que había ahí. Pero finalmente, después de gastarnos casi un coche y muchos años, se pudo abrir una congregación. Ahorita ya de esa congregación hay otras 3 o 4. Pero desde entonces mis hijos aprendieron la lucha espiritual. Íbamos a lugares, a Iguala, donde está el crimen organizado tremendo, y entonces esas zonas bien peligrosas, predicando en lugares donde no podíamos ni hablar por los mosquitos que había, porque eran lugares muy abiertos y muy peligrosos. Y ahí estaban mis hijos. Y no solamente estaban de mirones. A mi hijo, desde que tenía 15 y 16 años, que me invitaban a predicar a ciertos lugares, mi hijo nos acompañaba. Y además lo poníamos a predicar. ¿Qué te toca a los jóvenes? Le dejaba yo, ok, voy a los jóvenes. Íbamos a los jóvenes, mi esposa y yo, y poníamos a mi hijo a predicar, y nomás nosotros cerrábamos. Y luego en la reunión general me invitaban, ahí estábamos mi esposa y yo predicando, y de repente íbamos a orar por los enfermos, y mi hijo y mi hija estaban también con una línea, se les hacían una línea, porque ellos eran muy buenos para orar. Mi hijo sobre todo era muy bueno para orar por riñones, y se sanaban bien rápido, y se hacía una línea tremenda por los riñones, y mi hijo aprendió a orar por enfermedad desde que tenía 15, 16 años. Pero ya predicaba en todos lados a donde lo llevaba, todos los lugares. Muchos de ustedes, que hombres, se acuerdan cómo me acompañó, y él se vestía del Capitán América y salía del Capitán América, porque hacía yo un chisterito ahí que me aventaba con eso del Capitán América.
Mis hijos estuvieron así. Cuando llegó el Espíritu Santo, nosotros orábamos por las personas, caíamos en el Espíritu Santo nos llenaba tremendamente, estábamos todos tirados en el suelo. Y nuestros hijos que estaban jugando en un cuarto, ellos jugaban a que caía el Espíritu Santo. Pero ellos eran más inteligentes, porque acá nosotros caíamos en el piso. Mis hijos jugaban a que caían en el Espíritu, pero caían en la cama. O sea, se ponían enfrente de la cama, les ponían las manos y ellos caían, pero caían en cama, caían en blandito. Y eran mis hijos unos seguidores de nosotros. Por eso, cuando dice ahí Pablo que ore para que salga lo sobrenatural de ti, lo que está diciendo es, usa tu fe constantemente para que brote las obras sobrenaturales en tus vidas. Porque si tú no usas la fe, pues obviamente no vas a poder moverte en las cosas de Dios. A mí me da a veces un poco de risa, porque los papás quieren que sus hijos se vuelvan unos cristianísimos nada más yendo a las reuniones de jóvenes o yendo a las reuniones de adolescentes. Cosa que nunca va a suceder. ¿Por qué nunca va a suceder? Porque estás tratando de enamorar, que tus hijos se enamoren de Jesús, o que se enamoren de Dios o del Espíritu Santo, a través de que tú les platicas del Espíritu Santo o le platicas de Jesús. Yo no me enamoré de Vero porque me platicaron de ella. Yo la vi y dije, ay Dios mío, qué cosa tan más maravillosa. Y dije, esta tiene que ser mía, de Juan Camaney, o sea, tiene que ser mía. Y pues ahí voy sobres, pero fue porque la vi. Y luego cuando platiqué con ella tan inteligente y tan viva y tan capaz, dije, wow, no es una de esas bellezas soncitas, ¿verdad? Sino es una completa, está muy completa. Me enamoré porque la conocí. Y ahora queremos que nuestros hijos se enamoren de Jesús o se enamoren del Espíritu Santo porque tú le platicas de Jesús y le platicas del Espíritu Santo, y no es así. Tú tienes que hacer que el Espíritu Santo viva en ellos, actúe en ellos. Por eso es constantemente, usen la fe ellos, como mis hijos, y entonces dicen, oye papá, oré por fulano cuando terminamos las reuniones y se sanaron. Oye papá, prediqué y pasaron los jóvenes y fueron, oye papá, este joven se convirtió, era un drogadicto y ahora está convertido. Mi hijo, ¿cuánta gente no convirtió en Amistad de Puebla? Drogadictos, gente intelectual, de todo tipo, porque mi hijo es un evangelista. Y él conoció a Jesús, no porque le platicamos en la casa de Jesús, porque tenía a Jesús adentro y Jesús se movía a través de sus pies, al ir a todos los lugares, a sus manos porque sanaba a las personas, y de su boca porque predicaba como predicaba Pablo y como predicaba Jesús en sus parábolas ahí en los evangelios. Jesús adentro conoció a Jesús, no se lo platicaron en una reunión de jóvenes, en una reunión de adolescentes, en un congreso de jóvenes. No, lo vivió. Por eso Pablo dice, yo oro constantemente para que esa fuerza sobrenatural que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo, que viene de Jesús, te inunde, y que esa fuerza divina y ese poder explosivo ¡pum!, salga de ti. ¿Qué sucedió? Mis hijos desde pequeños entendieron esto, vivieron esto, tuvieron una comunión con Jesús. Jesús estaba dentro de ellos y vieron cómo eran ellos empoderados por Jesús y se fascinaban al ver las sanidades, se fascinaban a ver las conversiones, se fascinaban a ver la entrega de vidas cuando ellos predicaban. ¿Qué está ahora sucediendo? Pues mi hijo está en una institución que va al África y que son evangelistas de primero y que están llenando la iglesia rápidamente porque son unos evangelistas activos, están permanentemente usando la fe. Y vimos cómo mi hijo oró por ese niño en África que no podía caminar y que su mamá estaba llorando y estaba en una desesperación viendo que su hijo crecía y no podía caminar porque nació cojo, nació sin poder caminar. Y cómo mi hijo oró por ese niño
Y el niño comenzó a caminar delante de esa multitud y de su mamá. ¿Qué más? ¿Quién no se va a enamorar de Jesús cuando ves que a través de tu vida hace eso? Por eso mis hijos están enamoradísimos. Mi hija apenas, cómo están predicando. Y ni siquiera tiene que orar mi hija por los enfermos juntamente con su esposo Rubicel, sino dejar que el Espíritu Santo ministre en la iglesia. Y de repente, ¡pum!, cae el Espíritu Santo y salen la gente que tenía demonios y que tenía problemas. Comienzan a ser liberados y comienzan a sanarse sin siquiera tocarlos. ¿Cómo? No, se va a enamorar mi hija del Espíritu Santo si ve eso, porque está usando constantemente su fe. Y Pablo era su oración. Yo quiero usar mi fe. Usen, y oro para que ustedes también usen su fe y puedan convivir conmigo, con el Espíritu Santo, y puedan convivir con Jesús y ver las obras magníficas, que Jesús los empodere de tal manera que las obras que Jesús hizo también ustedes las hagan y aún mayores, y lograr que todos los sueños de las personas que están a su alrededor, todas sus peticiones sean resueltas en el nombre del Señor Jesucristo. Yo oro porque lo mismo que estamos viviendo con nuestros hijos, tú lo vivas. En la próxima cápsula vamos a hablar un poco más sobre esto de formar discípulos, y los primeros discípulos que debes de formar son tus hijos. Y te vamos a enseñar cómo. Y algo que queremos que en este momento recibas es esta administración de la oración. Y ese es el poder que tomó a nuestros hijos y tomó a mi hija Iliana con un discernimiento espiritual que ahora, al estar de directores en un instituto bíblico, disciernen un mover del espíritu tan sobrenatural. Y pedimos en este momento esta oración de Pablo en Efesios 3 sobre sus vidas y sobre su familia, al Padre de gloria, que de su gloriosa riqueza les dé interiormente poder y fuerza. Reciban ese poder y esa fuerza por medio del Espíritu Santo, que en él es el mismo Espíritu de Dios habitando en esta tierra. El mismo Cristo viva en ustedes, viva en sus corazones y active esa fe sobrenatural, active ese poder en su oración, porque el Evangelio es poder de Dios para los que creen. No hay otra manera de vivir que el amor sea la raíz y la fuente, el fundamento en sus vidas, para que ahora no platiquen las cosas del cielo, las vivan, sepan que el cielo está a su favor y están sucediendo cosas gloriosas, inimaginables. El fundamento de sus vidas sea para ustedes esta realidad, y que así puedan comprender con todo el pueblo de Dios, este pueblo que ha sido escogido para su gloria, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. 4 dimensiones te está llevando el Espíritu a experimentar. Pido, pues, que ahora en tu corazón ese amor se ancle, se manifieste, se anide, sea mucho más profundo, para que ahora esa grandeza de su amor pueda llevarte a conocer y llegues a vivir experimentando cómo la plenitud total de Cristo gobierna mente, corazón
emociones, sentimientos. Empiezas a usar los dones del Espíritu. No platicas de ellos, los vives con tus hijos, los vives en tu familia. Es pues esta hora y ahora es que la gloria sea manifiesta para que entonces pueda hacer muchísimo más abundantemente de lo que tú puedas pedir o entender. Que gloriosamente las riquezas de su reino sean tan evidentes y manifiesten este reino de los cielos aquí, que esta realidad celestial sea para tu vida hoy. El Evangelio es poder de Dios y es en este poder que somos llamados a traer las realidades espirituales, esas realidades celestiales a esta tierra. Todos estamos con un llamado intrínseco y si tú eres hijo, tienes la misma característica del hijo. Este tiempo, el mundo ya no te atrapa. Tú no perteneces a este mundo. Tú impones la realidad del cielo, el reino aquí, para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esa luz admirable. Hay luces encendiéndose, luminares en esta tierra que Él quiere usar. Y en este momento, Espíritu Santo, levanta esta vida de fe sobrenatural que arrebata, que no solo se conforma con oír las cosas del cielo, con leer las cosas del cielo, sino que habla y vive, experimenta con poder, liberando, sanando, trayendo un reino inconmovible en Cristo Jesús, Señor. Amén.